Bien, pues vamos a dar inicio a esta mesa de alumnos. Ellos van a presentar lo que van a ser sus trabajos formales en un tiempo no muy lejano. Tengo a mi costado, mi compañero es Said Molina Morales. Él va a empezar con el tema discriminación femenina. Después va a seguir mi compañero José Rosales Moreno con el tema la construcción de la vida familiar bajo la influencia moral católica. Vamos a dejar que ellos den su ponencia, den su tema, y al final vamos a abrir unos 30 minutos aproximadamente para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Por favor, Said, toma el micrófono y expónos. Damos también la bienvenida, damos la bienvenida a nuestros compañeros de las universidades que están enlazadas con nosotros vía satélite. Damos la bienvenida a la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Me escuchan? ¿Zacatecas me escucha? De acuerdo, están afuera, pero también tenemos con nosotros a la universidad, un segundo, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Nos escuchan? Tampoco. Bueno, esperaremos que más adelante tengan un buen enlace con nosotros. Por favor, Said, disculpa. Las maderas. Buenas tardes, compañeros. Esta conferencia está denominada Aproximaciones a la investigación científica en psicología social. ¿Por qué aproximaciones a la investigación científica? Esto porque, como bien lo dijo la compañera, somos alumnos que estamos en camino de adentrarnos a lo que es el campo de la investigación científica netamente cientificista, valga la redundancia. Así que en un futuro más cercano ya, este tipo de investigaciones se van a ver tal vez, no sé, en tesis de licenciatura o tal vez en algún libro si bien nos va. La temática central es la discriminación femenina en Ciudad Nezahualcóyotl. La discriminación femenina actualmente en este mundo está cobrando los espacios que por años se le negaron. Es decir, las mujeres antes no tenían el derecho tal vez a trabajar, a estudiar algunas carreras que son de tipo masculino. Entonces se nota un cambio más notorio ya en todos los ámbitos sociales, tanto culturales, económicos y de todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Por qué a los psicólogos sociales les interesa tanto el estudio de la vida cotidiana? Nosotros como psicólogos sociales tenemos que estar interesados en lo que conlleva la sociedad y las relaciones que se dan entre los individuos. En este caso, la relación entre hombre y mujer siempre se ha visto de manera desigual, ya que vivimos en un mundo, como lo mencioné hace un momento, masculinizado, que se ha arraigado siempre esas ideologías masculinas de que solo el hombre es capaz de conducirse por los ámbitos del éxito y que la mujer solamente se le tiene que dar un papel de ese rol de mujer que la sociedad le ha otorgado. A ver, sí, un momentito, por favor, nada más que esté el apoyo visual. La que sigue, por favor. Más adelante. Otra, por favor. Ok, ahí. Como todos sabemos, la psicología social, al igual que las sociedades, tienen un continuo histórico, se van desarrollando a lo largo de su historicidad y esta irá marcando las pautas en cómo estas sociedades se van a ir desarrollando a su interior. En este caso, Ciudad Nezahualcóyotl es una de las ciudades que se formaron de los últimos integrantes de lo que fue la Revolución Mexicana. Gracias a esto, como fueron puros hombres los participantes de esta Revolución Mexicana en el sentido estricto de las armas,
En Ciudad de Nezahualcóyotl, a sus inicios, se vivió lo que es un machismo chauvinista, es decir, se tenía el lema clásico en ese entonces del hombre que decía: en mi casa mando yo y mi vieja como escopeta, cargada y a la esquina. Puede ser algo gracioso y también un poco trivial, pero si nos damos cuenta es algo más que el diálogo, es esa relación que se ha venido gestando a lo largo del tiempo, que viene de este problema que es la Revolución Mexicana, que pareciera ser que la Revolución Mexicana como tal tuvo que haber puesto un cambio bueno a la sociedad, pero en el mismo sentido trajo esa degradación de la mujer en su papel estricto. Otro, por favor. Asimismo, como todos lo sabemos, vivimos en una sociedad patriarcal donde está muy marcado ese acento del hombre como controlador de todo lo que refiere a relaciones sociales. En esa lucha de géneros que tal vez a algunos de nosotros nos ha tocado vivir, incluso a las mujeres mismas, son también partícipes de ello y hacen que esa relación se mantenga siempre en ese sentido. Es decir, pareciera ser que no tienen una conciencia neta de lo que es el rol de mujer, alejado solamente de las labores del hogar, de la sumisión, del carisma femenino básicamente. Y asimismo, generación tras generación se van desarrollando este tipo de patrones. En la misma casa, en nuestras casas de cada uno de nosotros nos los enseñan. Si se nace hombre, se ha tenido la ventaja de integrarse a un mundo donde el éxito va a ser algo seguro, pero si es mujer, incluso los comentarios de los mismos familiares son un poco desalentadores en el sentido de que dicen, bueno, es que es mujer y igual va a sufrir mucho o X motivos que siempre dejan un lado desfavorable para la mujer. En Ciudad de Nezahualcóyotl la sociedad está totalmente masculinizada, guiada por ese patriarcalismo que hace de esa lucha de géneros algo constante y siempre grande, va creciendo a medida de que las relaciones se van endureciendo. Esa reproducción de roles y patrones conductuales, como lo mencioné hace un momento, es a través de la casa, de generación en generación. Ustedes, si tienen hijos o cuando los tengan, se darán cuenta que todo lo que uno aprende en el hogar es lo mismo que se les enseña a los demás o a nuestros hijos, ¿sí? Es un continuo histórico que vamos reproduciendo de generación en generación a través del tiempo. Asimismo, tenemos también avances ideológicos que vienen con el tiempo, pero dichos avances ideológicos están contaminados por esa idea de que el mundo debe de ser masculino. Incluso en el mismo diálogo que sostenemos a diario, si nos damos cuenta, la mayoría de las palabras que utilizamos son de corte masculino, o sea, el simple hecho de esa palabra masculino tiene una connotación que va en contra de lo que es la feminidad, por así decirlo. Asimismo, la sociedad de la que estoy hablando delimita los roles que todos tenemos que jugar. Si se es hombre, se tiene que estar sometido al hogar, si se es mujer, si se es hombre, se tiene que trabajar, se tiene que mantener una familia. Entonces, tal vez esos roles que todos tenemos internalizados en nuestra mente, ha llegado el momento en que debemos vislumbrarlos de una manera diferente y decir, bueno, si soy mujer no solamente esto es para mí, también hay estas opciones, y asimismo, nosotros como hombres debemos tener más apertura a ese movimiento que se está gestando para las mujeres y hacernos partícipe de ellos, porque no solamente las mujeres son las que sufren eso, sino también muchos hombres que están participando con ellas. Este conflicto de géneros, si lo vemos como construcción social, nos daremos cuenta que es lo mismo, siempre es un círculo vicioso que todas las sociedades reproducen y siempre lo vamos a ir remarcando más y más siempre que nosotros queramos. Así que también aquí cabría un poquito el hacer conciencia en cada uno de nosotros y ver hasta dónde estamos cubriendo con nuestro rol que jugamos en la sociedad. Llegando a una desigualdad social que pareciera ser que no es tan notoria, pero pongámonos a pensar en nuestras casas, en nuestros hogares, cuando llegamos a casa y le decimos a nuestras madres o a nuestras abuelas, no sé, sírveme de comer o X. Estamos haciéndole notar ese rol que tiene que cubrir solamente y dejamos de lado el hecho de que no es solamente su labor, sino lo cubre por el rol que la sociedad estrictamente le ha impuesto, con esas ideologías contaminantes
que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Entrando un poquito a lo que es la teoría psicosocial, también quiero hacer ver que a las personas las etiquetamos por cómo las vemos, por cómo se visten, cómo hablan, etcétera. Es algo muy común que a la mujer se le dé un toque así despectivo, ya sea en ámbitos laborales, económicos, culturales, socialmente hablando, y se le encierra solamente en ese papel biológico que tiene de reproducción de la especie. O sea, no podemos reducirla a que solo su importancia sea de tipo biológico porque reproducen la especie, sino es más que eso. Lejos del papel biológico que cubre, es también un ser humano que siente y aunque esto parezca un tanto un diálogo feminista, pero así es, la reducimos solamente a ese papel que tiene que cubrir. Y de igual modo, la religión está dada con toques masculinizados, incluso si han tenido oportunidad de revisar algunos pasajes bíblicos, se darán cuenta que la mujer siempre se toma así como que la desgracia de la religión. ¿Quién engatusó a Adán para que mordiera la manzana, sino una mujer? En los mandamientos incluso el 9º que dice no desearás a la mujer de tu prójimo, se toma a la mujer como si fuera la propiedad estricta de alguien, cuando lejos de ser propiedad, pues es una compañera, ¿no?, que debemos tomarla como tal. La siguiente, por favor. Entrando un poquito a lo que es Ciudad Nezahualcóyotl, vamos a ver cómo ha sido a lo largo de la historia su desarrollo social. De principios, como lo planteé, se forma de los últimos participantes de la Revolución Mexicana, siendo esta una zona en extrema pobreza, donde las personas que vivían aquí se conformaban con lo poco o nada que tenían. Entonces era muy fácil ser influenciadas por cualquier estímulo ajeno a esa sociedad que ellos tenían. Por favor. Otro, por favor. Como lo he venido manejando, se le da a la mujer solamente esa función de hembra y sirvienta, sin darse cuenta que también tiene participación social. Por favor. Otro, por favor. Así. Esta revolución femenina, como la quise llamar revolución porque toda revolución causa cambios totalmente contrastantes en la sociedad. Entonces, por ser una revolución que se está gestando tal vez de manera silenciosa, pero ahí está, siempre va a traer consigo cambios muy importantes en la sociedad. Asimismo, como una relación que también tiene que ver con este movimiento o revolución femenina, son los avances tecnológicos. Específicamente en Ciudad Nezahualcóyotl, el televisor llegó por ahí mediados de la década de los años 60. Entonces, siendo una zona en extrema pobreza, donde los estímulos que se tenían eran por demás precarios, y de repente llega un estímulo como es la televisión con su efecto masificador, pues entonces se crea todo un universo nuevo de ideas para estas personas, y su percepción social se vuelve más curiosa por adentrarse en lo que se les está presentando en esas imágenes y sonidos. Por favor. Otra. Sí, es decir, se trastoca la identidad de estas personas por el lenguaje, la cultura, las afectividades que tienen. Entonces, se cambia todo el panorama que las personas tenían de sí mismas o de la sociedad donde están viviendo. Otro, por favor. La tecnología y la sociedad como modificante de las mismas relaciones sociales. La sociedad va a marcar esas relaciones, cómo las vamos a ir guiando, pero la tecnología, y en este caso la televisión, le van a dar esa forma y esa estructura que todos vamos a guiar día a día. Por favor. Otro. Continuando en esta línea teórica, las teorías que estoy utilizando en esta investigación es la teoría de la categorización social, de la identidad y de los estereotipos. La categorización social como tal es la forma en la que nosotros les damos etiquetas a las personas, sin siquiera conocerlas, las categorizamos. La identidad es eso que todos tenemos, que nos identifica como pertenecientes a un grupo, como pertenecientes a la familia, al grupo de amigos,
Incluso el simple hecho de tener un nombre nos dota de una identidad que nos hace ver hacia los demás como pertenecientes al grupo o no. El estereotipo es aquello que todos le inferimos de una persona sin siquiera saber si es verdad o no, como decir, es que la mujer es sumisa y abnegada por excelencia. Eso es un estereotipo, el decir que una persona es algo con simplemente tener un conocimiento vago de lo que verdaderamente debe de ser. La percepción del mundo exterior y la valorización de las personas es lo que nos va a encaminar estas teorías como un aprendizaje un proceso de aprendizaje social, perdón. Otra, por favor. Formación del quiénes somos socialmente y de quiénes son los otros como forma de comparación y ordenamiento del mundo social. Esta es una teoría desarrollada por Henry Tagfeld, el que nos dice que nosotros actuamos en base a cómo actúen los demás y ordenamos nuestro mundo en base a los demás. Sí, no podemos estar excluidos de la sociedad o de decir, bueno, es que yo lo puedo todo porque yo soy muy independiente, ya que siempre todo lo que hagamos estará en consideración de la sociedad, de cómo actúen los demás y cómo actúen hacia nosotros, y es una relación recíproca. Los prejuicios de personas pertenecientes a otros grupos. Como hombres, alguna vez nos ha tocado decir, bueno, es que es mujer y ¿por qué gana más que yo? ¿Por qué estudia eso? ¿Por qué se dedica a esto o al otro? El hecho de categorizar a las personas o decir, es diferente de mí, nos sirve para reforzar la identidad propia. Es decir, yo sé que pertenezco al grupo de los hombres porque no tengo pelo largo, porque tal vez no tengo los atributos físicos de una mujer. ¿Sí? Sirve como una reafirmación de quién soy yo. Es decir, él no es como yo, entonces yo soy tal. Desencadenan estereotipos. En base a esa comparación que hago de las personas, voy a decir, bueno, es que ella es así, entonces es esto, es el otro o es aquello. Entonces se cae en un error de decir, es que la mujer es esto, es abnegada, es sumisa, se dedica solamente al hogar, y es donde creo está el error que todos tenemos en esa discriminación femenina. La siguiente, por favor. Como ya lo mencioné, sirve para exaltar la identidad de uno mismo, teniendo así equilibrio cognitivo en la persona misma. Si yo reconozco que no soy perteneciente al grupo de las mujeres, entonces mi mente está equilibrada al darme cuenta que hay un grupo de pertenencia al que yo estoy adherido y que por ende no voy a estar interactuando con el otro. Entonces se viene todo un problema de tipo de estereotipos, de prejuicios. La siguiente, por favor. Y se consensúa ese estereotipo, es decir, en la sociedad es muy fácil que ese tipo de situaciones permeen a la misma sociedad. Entonces llega el momento en que la misma sociedad dice, bueno, pues si la gente acepta eso, es porque así es. Entonces la gente empieza a decir, bueno, es que así es, y se va desarrollando a través del tiempo, y se llega a la conclusión de que efectivamente ese fenómeno que está ahí, así debe de ser y ya no hay vuelta de hoja. Siguiente, por favor. En la sociedad, como ya lo dije, se actúa como mejor convenga al individuo, pero siempre vamos a actuar a consideración de los demás. No podemos dejar de lado la otredad, es decir, yo actúo a consideración de ustedes y ustedes actúan a consideración de los demás. Otra, por favor. Asimismo, se adquieren calificativos como la discriminación, como, por ejemplo, ustedes van con su novia o con su novio a una cafetería o a un bar, entonces piden una cerveza y un café. ¿A quién creen que le den la cerveza? Al hombre, porque se tiene ese estereotipo de que el hombre bebe cerveza y que la mujer no. Entonces es muy notorio en situaciones tan triviales y que decimos, bueno, ¿eso qué? Eso no es un fenómeno psicosocial, pero desgraciadamente ahí está ese fenómeno de la discriminación femenina. Así que entonces así como que hacer un poquito de conciencia de por qué, de cómo actuamos, ¿no?, en esta sociedad. Es una tendencia a reforzar la identidad valiéndose de la acentuación de las diferencias con otros grupos como mecanismo determinante de las relaciones intergrupales.
¿sí? Es esta misma dinámica que todos formamos de decir, bueno, es que yo como hombre voy a hacer esto, tú como mujer es esto nada más, pero nunca decimos, bueno, yo como hombre hago esto, tú como mujer esto, pero órale, vamos a entrar los dos por el mismo lado, ¿no? Es como que abrirnos un poquito a esa igualdad que debe de haber, que entre comillas hay igualdad social, ¿no? Pero es un problema que está ahí, latente. Otra, por favor. El imaginario masculino requiere también una nueva identidad que permita asumir a los hombres una relación de equidad con las mujeres. A lo mejor el diálogo es muy bonito, decir, bueno, es que vamos a tener igualdad social, vamos a luchar porque las mujeres tengan más espacios, etcétera. Pero acá adentro es un problema más grande, ya que no es tan fácil reconocer que ese problema está ahí, y más aún difícil el decir, bueno, yo voy a hacer esto porque este problema ya no siga, ¿sí? Entonces, imagínense en una sociedad que por más de 80, 90 años se ha venido gestando esta dinámica de la discriminación femenina, va a ser muy difícil que este tipo de problemas se puedan erradicar. La diferencia es que en esta colonia de Ciudad Nezahualcóyotl, al aplicar algunas encuestas, se hizo conciencia en estas personas de ver cómo están viviendo realmente, y no solamente se les hizo ver ese rol de mujer que tenían que cubrir. Pero aún así fue muy, muy triste personalmente, ya que no se daban cuenta de cómo estaban viviendo. Incluso hubo algunas hasta que terminaron en llanto porque se les hizo ver cómo esa máscara del ama de casa, de la mamá, le cubría todo un letargo histórico que vienen cargando solamente por ser mujeres. Entonces es un problema más grande. Otro, por favor. Así como que algunas conclusiones muy generales que se obtuvieron de este estudio es que para resguardar esa identidad que no se le reconoce a la mujer, esta tiende a distanciar los roles que se juega y aferra a una identidad personal focalizada en el ejercicio de los roles que sí son valorados por la sociedad, como lo que es el rol de madre, el de esposa o el de ama de casa, por ejemplo. Otra, por favor. Existe una dimensión entre la identidad personal y social de las mujeres, es decir, un contexto correlacional entre la identidad social y lo que es su estatus social. Es decir, la sociedad, una mujer en sociedad se va a guiar solamente por esos roles estrictos de ama de casa, de que se levantan, no sé, a las 8 de la mañana, cambian a los niños, los llevan a la escuela, regresan para darle desayunar al esposo, a los demás hijos, hacen el quehacer, van al mercado, hacen la comida. Entonces todo su día y su vida se basa simplemente a eso. Entonces, en ese reconocimiento de verse como mujeres realmente, lo esconden detrás de esos roles estrictos que están cubriendo a diario, y se dan cuenta que sus vidas se han reducido solamente a eso. Entonces, sí fue así como que un poquito triste de que algo tan simple como decir, bueno, es que tú te dedicas a cocinar, tú planchas esto y el otro, se convierta en un problema incluso emocional para estas personas, sin darse cuenta ellas tan siquiera. La predisposición entonces es que la familia, el vecindario, las relaciones sociales en sí, están conformando un mundo ajeno a su yo, como mujeres, es decir, cubren esa huella de la sociedad sobre su identidad bajo paralelismos que para el sistema social han ganado terreno sobre su identificación propia. Otra, por favor. Sería algunos avances en psicología social. Bien, ahora vamos a seguir, vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero José Rosales Moreno. Como ya les había dicho anteriormente, el título de su trabajo es La construcción de la vida familiar bajo la influencia moral católica. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. A mí se me pidió que no solamente hiciera la presentación del trabajo en sí, a mí se me pidió que de algún modo acercara el estudio o la estructura de mi trabajo y lo aproximara con las teorías en psicología social que estamos revisando en las materias de manera curricular. A manera de introducción en el trabajo, encontramos que los seres humanos, de algún modo, todas las actividades a las que nos vamos a referir, a las que tenemos
acceso, tienen que ver mucho con la satisfacción de nuestras necesidades. Generalmente nosotros siempre tratamos de mantener un equilibrio, de buscar nuestra estabilidad emocional. Vamos satisfaciendo las necesidades en función de comer, de dormir, de hablar y muchas veces hasta de nuestras satisfacciones fisiológicas, pero existen ciertos lineamientos y ciertas pautas en la sociedad y en la construcción de las instituciones que nosotros vamos creando a lo largo de nuestra vida que nos van delimitando. Tres de las instituciones más importantes que nosotros encontramos a lo largo de la historia son la familia, la iglesia y el Estado. Por su naturaleza, mantienen la funcionalidad de las interacciones del individuo con su entorno. Estas instituciones, una vez creadas, se dan a la tarea de generar nuevas reglas que modifican la conducta del individuo. ¿La que sigue? ¿La siguiente? ¿La siguiente? Esas son las instituciones de las cuales a las cuales yo hice alusión. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿por qué a mí me interesó trabajar con la moral católica? En primera, porque es en la que yo encuentro un mayor número de influencias y cambios en los individuos. En segunda, porque desde mi perspectiva, la moral católica maneja una doble moral que no concuerda con sus bases ideológicas. Desde mi perspectiva, maneja una moral totalmente doble. Y el tercer motivo por el cual yo escogí este tema es porque, pues bueno, de algún modo yo nací bajo esta tutela y conozco algunos de los cambios y de los lineamientos que se van dando, pero desde una manera un poco más crítica y más objetiva, no únicamente involucrándome. Otro de los aspectos que a mí me interesó de la moral católica es que constituye una dimensión relevante en la convivencia de los seres humanos y finalmente nosotros como psicólogos sociales ese es el estudio que vamos a realizar. La raíz de todas las religiones es generalmente la misma, parten de prácticas, de leyendas, de mitos y no son más que el producto del ejercicio de las mismas a través de los siglos, de la geografía y del progreso. Las limitantes o acotaciones éticas y morales de la religión católica determinan lo bueno y lo malo en el actuar de los individuos. A lo largo del estudio de la carrera, aquí en las materias que he cursado, me han surgido varias inquietudes y algunas interrogantes para denotar este estudio. Voy a manejar un ejemplo un tanto trivial, pero que es bastante cotidiano. Entendamos que bajo la racionalidad de las convenciones sociales, los seres humanos para poder tener relaciones sexuales generalmente no lo hacemos como los animales, ellos lo hacen por instinto o por la preservación de su especie, pero en nosotros los seres humanos funciona de una manera diferente, hay ciertos patrones de conducta, hay tradiciones, hay modelos funcionales que ya están establecidos y están acotados. Pero, ¿qué sucede cuando desde nuestro punto de vista las cosas no funcionan así? Vamos a manejar el ejemplo del que les mencioné, tomando nombres al azar. Tenemos a Juanito y a Lupita, se hacen novios. Después de un tiempo determinado, pues a Juanito le sube la inquietud, le sube el vigor, le sube la temperatura, ¿verdad? Y le dice a Lupita que le dé la prueba de amor, ¿no? Entonces, si vamos a suponer que Lupita viene de un medio o de una cuna o nicho social un poco más conservador, que está bajo la tutela de la moral católica, ¿qué es lo primero que le va a contestar? Pues no, hasta que me lleves al altar, ¿no? Eso es lógico. Entonces, ¿qué sucede si Juanito accede y decide casarse con ella? Total, se esperan, ¿ok? Ojo, estoy manejando puros supuestos, pero pues cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿sale? Entonces, Juanito accede y se casan, ¿no? Llega la noche de bodas. Evidentemente, Lupita, en una moral más tradicionalista, pues no tiene ni idea ni dónde, ni cuándo, ni por dónde, ni a qué horas, ¿ok? Entonces, pues ya después de la traumática primera noche,
Pues resulta ser que alguno de los dos, en el mejor de los casos, vamos a suponer que así sea, porque muchas veces son los dos, empieza a gestarse algunos problemitas, ¿no? Alguna insatisfacción o que fue verdaderamente traumante, que fue un asunto verdaderamente vergonzoso y en fin. Y incluso no quedan así como que satisfechos el uno con el otro, ¿no? Y empiezan a gestarse ahí una serie de cargas emocionales que, bueno, escapan a su entendimiento, pero el problema no es tan grave ahí, el problema también viene a posteriori, porque toda vez que es pecado tener algún tipo de contacto sexual, lo es también el simple hecho de hablarlo. O sea, no tiene la posibilidad, Lupita, de ir con la comadre o de ir con la amiga porque es pecado hablar de sexo, ¿no? Es algo pecaminoso. Entonces, bueno, pues ahí empiezan a generarse miedos, angustia, ansiedad y unas ciertas patologías que se agravan con el tiempo. Pero bueno, ese fue el primer ejemplo. Vamos a suponer que Juanito no accede a casarse y de algún modo logra convencer a Lupita, pues, de lo que llamamos comúnmente comerse la torta antes del recreo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, bajo la moral católica de antemano, pues esto es un grave pecado, no está permitido y bueno, de algún modo ya tuvieron su aventurilla por ahí, ¿no? Pero también esto gesta en su interior psíquico una serie de problemas a nivel personal, porque también hay una descompensación emocional muy severa, una carga psicológica bastante considerable, o sea que no solamente se afecta a Lupita, también afecta a nuestro amigo Juanito, ¿no? Porque de algún modo el que no esté bien ella implica que no está bien él, suponiendo que Juanito, pues bueno, va a ser un poquito consciente y va a ser un poquito preocupado de la situación de Lupita, ¿no? Pero bueno, lo importante de los dos ejemplos que mencioné es que de algún modo, la moral católica bajo la que están regidos, les generó de algún modo les generó algún problema. O sea, en todo caso hubo una situación caótica, el hecho de no haberlo hecho y el hecho de haberlo hecho, válgame la redundancia, ¿verdad? Estos problemas siguen a posteriori, porque vamos a suponer que ellos siguen viviendo en pareja, no sé si casados o en unión libre o como sea. La pregunta que me viene a mí en tanto que una visión un poquito más crítica es ¿de qué manera educarían a sus hijos tradicionalmente como fueron educados ellos? Aún con la conciencia y la certeza de que les generó de algún modo un problema interior, o lo van a dejar así al edúcate en la escuela, edúcate en la calle, edúcate en donde encuentres o con los amiguitos de la esquina. Se empieza a generar esa carga y esa tensión que generan problemas en los pequeñines, y esto se conjuga en los problemas que son a posteriori en las relaciones entre los niños y los demás, que es una de las tesis principales de los psicólogos sociales, la interacción de los individuos y los problemas que se gestan en función de las mismas, ¿no? Pero bueno, el matiz católico no se limita a situaciones como la que les manejé anteriormente, no es el efecto, es la causa, pero yo me puse a analizar este asunto de que no es un efecto sino es una causa. Me puse a analizarlo en función del trabajo de investigación que estuve recopilando, pero sorpresa, me di cuenta que no solamente es la causa, sino que deriva de un segundo efecto. ¿Por qué? Porque es el efecto de una serie de irregularidades nacidas de intereses individualistas que ven su cuna en la construcción de una moral que rige y determina el actuar de un individuo. Para ejemplificarlo de manera más fácil, pues bueno, yo me remití a la jerarquía eclesiástica, a la jerarquía católica, ¿no? A los párrocos y todo este asunto. O sea, ellos manejan una manera de ver las cosas en que no se puede cuestionar. De hecho, la religión católica y algunas de las principales religiones en el mundo
son tan dogmáticas que no permiten cuestionamientos, son simplemente lineamientos que están dados y no hay modo de refutarlos. Ajá. Entonces, detrás de los intereses individualistas que pudiera tener cada persona, porque si nos ponemos a analizar cada párroco, cada sacerdote, hasta cada sacristán, es un ente psicológico totalmente independiente, ajá, lejos de que se rija por una moral o lejos de que se rija por sus lineamientos y por sus ideas, por sus intereses, tiene ideas total y completamente diferentes, ajá, en tanto que esto me deja ver que que no es un efecto, sino es una causa. Todos estos problemas son la causa de un segundo efecto de los intereses de cada persona, ¿no? No sé, puede ser el económico, puede ser tener algún más alto rango dentro de la religión, en fin. Es la siguiente, por favor. Otro tópico importante dentro del trabajo es el que tiene que ver con una diferenciación entre la moral católica. La moral y la ética son disciplinas normativas que definen el bien y el mal y nos encaminan hacia el primero. Sin embargo, son diferentes en lo siguiente. La ética se finca en la razón y es dependiente de la filosofía. Y la moral se apoya en las costumbres, la conforman un conjunto de elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. Son concesiones subconscientes que fungen muchas de las veces como calificativos, ¿no? Encontramos que una persona que es moral se le da el calificativo de una persona positiva, de una persona buena. Una persona que es inmoral, en tanto que sus actividades así lo determinen, pues nosotros la vamos a calificar o como una persona negativa o como una persona mala. Pero estas acotaciones y estas concesiones generalmente son inconscientes. Nadie nos va a dar cuando nacemos un manual que dice, a partir de estas perspectivas, esto está bien y quien lo hace está bien, esto está mal y lo que hace está mal. Son concesiones que se van generando en función de las interacciones de los individuos. La ética pone en manos de cada cual la definición de lo que es bueno y de lo que es malo. La moral le otorga a las instituciones el derecho de definir estos conceptos. Ya lo mencionaba al principio de mi presentación de las 3 instituciones que mencioné, ¿sí? Desde su ética, qué es bueno y qué es malo, pero desde su moral les permite determinar y calificar qué es bueno y qué es malo. La moral religiosa estudia los actos humanos a través de la luz y de la razón, iluminados por la fe, a razón de que sirvan al Dios supremo. Esto es lo que encierra todo lo que tiene que ver con la moral religiosa. Todo tiene que ver con un servilismo hacia Dios. Después de analizar el nivel de importancia de los calificativos de las instituciones hacia los individuos en función de su propia moral, a mí me parece que vale la pena considerar 2 preguntas. ¿Qué tanto el individuo puede tolerar una cierta descalificación a nivel personal o a nivel social? Yo la respuesta la encontré dentro de su identidad. Y en lo que Moscovici definió y estudió como el alma de la raza, que no es otra cosa más que un conjunto de costumbres, cultura, acciones, que esto le permite a alguien identificarse como miembro de una comunidad. El quedar fuera por una descalificación lo hace ver no solamente como el malo, sino como excluido, y psicológicamente eso nosotros los seres humanos no lo aceptamos. Es como renunciar a sí mismo, ¿sale? Y una vez que la calificación es otorgada, mi segunda pregunta es ¿qué tanto afecta esta descalificación al individuo en su interacción social? Ser una persona moral es ser una persona buena, ya lo había manejado anteriormente, y ser una persona inmoral es ser una persona mala, son los calificativos que generalmente nosotros manejamos. Y como se los dije, quedar fuera dentro de los parámetros de lo que nosotros consideremos como bueno, deja al individuo ante una doble lucha. Por un lado,
conseguir regresar al grupo de los buenos y que estos lo acepten nuevamente. Y por otro, es un enfrentamiento sistemático que se da al momento de la interacción social, ya que si él es una persona mala o negativa, evidentemente todos los que son sus oponentes, pues son sus adversarios. ¿Ok? La siguiente. Más adelante iba a hablar con respecto de la manera en cómo realicé esta investigación, pero bueno, vale la pena explicárselos para que vayan entendiendo un poquito este asunto. Gran parte del trabajo que de los datos que yo recopilé para la estructura de mi trabajo consistió en unas encuestas, que por lo extenso de las respuestas, evidentemente no, la premura del tiempo no me permite mostrárselas, pero bueno, yo fui recopilando lo más importante, fui decodificando la información a manera de estructurar las respuestas y las aseveraciones que les estoy manejando. Yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde nace la doble moral? ¿Qué es la doble moral? ¿O cómo se gesta la doble moral? Y de algún modo, bueno, yo encontré esta conclusión. La doble moral se presenta de este modo. Por un lado, es la que se apega a los acuerdos institucionales y es catalogada como aceptable, lo moral, lo bueno, lo muy bonito. Y por otro lado, la que se muestra en función de los intereses de cada persona y se mueve según su ética, esta generalmente se oculta y el hecho es para no ser excluido del nicho social, para no ser catalogado como una persona negativa, como una persona mala, y generalmente se despega de las instituciones. Es una moral que se oculta, ¿sale? El desmesurado afán por mantener la hegemonía evitar los enfrentamientos deja a la moral católica como algo dogmático, incuestionable y jerárquicamente inalcanzable. La religión católica se fundamenta en las escrituras, en la tradición y en la inspiración. En las escrituras porque ya está establecido, hay documentos que según esto, el más fuerte es la Biblia y se fundamenta sobre esta. En la tradición porque son una serie de costumbres, de actividades que se van realizando con el tiempo y le da lo reviste de una cierta importancia. Y en la inspiración porque de algún modo cada persona que se encuentra como dirigente de la Iglesia Católica le va revistiendo de sus propios matices, le va inculcando su sello particular, por así decirlo, ¿no? Estos elementos son reinterpretados continuamente, como ya se los mencioné. Cada sacerdote, cada cardenal, cada papa le va dando un matiz diferente y el por qué es pues simple y sencillamente porque tiene que dar respuesta a los cuestionamientos de los tiempos. No es el mismo tiempo que estamos viviendo ahorita, 2006, y las preguntas y cuestionamientos no son los mismos a los mismos que había en 1910, en 1940, en el siglo XVI, en fin. O sea, cada padre le va agregando su toque personal. La siguiente. El otro tópico que vamos a revisar es el de la autoridad familiar. Aquí ya vamos a meter un poquito, vamos a aterrizar un poquito el trabajo de investigación. Como ya se los mencioné, dentro de las 3 instituciones principales, la familia sigue siendo el núcleo de la sociedad y tiene la mayor influencia en la construcción psicosocial del individuo. ¿Qué pasaba cuando teníamos menos de 5 años? Veamos algunas situaciones. Si no te duermes, te come el coco. Te acabas la sopa o te castiga Diosito. Si dices mentiras, llora el niñito Jesús. Déjate ahí o te castiga el diablo. Si les resultó algo familiar, qué bueno. Los adultos de algún modo vamos construyendo una serie de conflictos psicológicos e ideológicos en los niños. De alguna manera les vamos distorsionando la visión real del mundo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando tocaba aprenderse el catecismo para ir a la primera comunión? No conforme con las fastidiosas tablas de multiplicar, la conjugación de los verbos, las partes del cuerpo, la fecha de la independencia de no sé de qué país,
Bueno, por un lado, perdón, la maestra esforzándose por explicarnos la evolución del hombre desde el Homo sapiens desde el mono hasta el Homo sapiens. Y por otro lado, la iglesia diciéndote que el primer hombre lo hizo Dios. Entonces, no falta quien te diga que eres parte de la generación espontánea. Y cuando le preguntas a tu papá, él simplemente te dice que saques buenas calificaciones o si no te suena. Cuando se te ocurre ir y preguntarle a los más viejos de la casa, que son el abuelito o la abuelita, pues fruncen el ceño y te dicen que Dios creó todo y que no hay cuestionamiento. Y si sigues indagando, vas a encontrar entre tus amigos y entre toda la gente que te encuentras a tu paso respuestas diferentes, ¿eh? O sea, no va a faltar el que te hable de que hasta te trajeron los extraterrestres, porque los hay, y hasta libros y películas. Entonces, a veces hasta da miedo preguntar, ¿no? Estamos pensando en que tenemos entre 5 y 6 o 7 años, que es cuando estos asuntos nos empiezan a interesar. Y pues a mí en lo particular no me quedó otra más que crearme una doble moral y pues seguir disfrutando de Mickey Mouse. Todo esto sucede generalmente cuando los niños se tornan cargas emocionales para los padres. La religión va de la mano con la autoridad de los padres. ¿Por qué? Porque es una herramienta de ayuda que matiza toda la cuestión, se hace presente desde la infancia y es parte de la cultura generación tras generación. Quien ahorita me pueda levantar su mano y me diga, es que en mi casa no sucede, bueno, ok, en tu casa no te dicen que te tienes que persignar cuando te levantas o cuando te sales de la casa o cuando pasas frente a la iglesia, pero de algún modo te lograron matizar algo de que si no haces esto, te pasa esto otro, pero siempre hay algo que tiene que ver con lo malo, con el diablo, con que te va a llevar el coco. Evidentemente, para tener la idea del diablo tienes que tener una idea de un Dios. Desde mi punto de vista, no sé de ustedes. Entonces, de algún modo, esta moral está matizando toda la interacción entre los hijos y los padres. La familia utiliza la religión como pilar y sostenimiento general del control y viceversa. Llegué a esta conclusión a partir de las mismas encuestas que realicé. ¿Por qué? No solamente realicé encuestas a personas comunes y corrientes en la calle, también me remití a algunos sacerdotes, incluso a un obispo, el de Ciudad Neza, y yo les preguntaba que así hablando una plática entre amigos, ¿cómo le hacen para tener siempre ese impacto? Ellos estas personas generalmente me contestaban lo siguiente, y me gustaría que ustedes se lo contestaran también. ¿Quiénes son las personas que por lo general abarrotan la iglesia los domingos para ir a escuchar misa? Generalmente son los abuelitos, las abuelitas, gente de la tercera edad, ¿verdad? Y la otra cara de la moneda, en casa, digo, ¿quién es la persona que nos merece de algún modo más respeto? El abuelito, la abuelita de algún modo, ¿no? O sea, nosotros nos enfrentamos entonces a que si por un lado la iglesia logra estos cambios y logra impactar a la gente de la tercera edad, a la gente adulta, a la gente que requiere de más atención, de más cuidado y que de algún modo puede influir, pues entonces nos está influyendo a todos, aunque yo diga, yo no voy a misa más que cuando son los 15 años de la prima, y sucede, ¿sale? Y tiene impacto, porque, por ejemplo, tienes a tu novia, ay, que me gusta mucho, ya quiero estar con ella, ¿y qué es lo primero que dice la abuelita? ¿Te casas bien o no hay? ¿Qué es lo que te dice el abuelito? Tienes que hacer la primera comunión, si no, no te llevo a Reino Aventura, bueno, lo que ahora es Six Flags. Entonces, si hay una cierta manipulación sistemática desde lo más arriba hasta lo de más abajo, ¿sale? Les hablaba acerca de la metodología de estudio. Para esto, como les comenté, fueron entrevistas realizadas en zonas específicas. De algún modo no he podido terminar este trabajo porque, bueno, presuntivamente es el trabajo que pienso manejar como tesis. En tanto que estoy en octavo trimestre, todavía me faltan algunas bases para poder seguir asentando algunas ideas que todavía me tengo por ahí vagas. Algunas de las entrevistas ya están
en función de lo que he ido aprendiendo en el taller de metodología. No están estructuradas como algo verdaderamente para un trabajo de tesis, vamos, pero sí me permitieron darme cuenta que de entrada tiene que ser en zonas específicas. No puedo ir lo mismo a Polanco que ir, no sé, digamos aquí, o hacerla aquí en el barrio, aquí en Iztapalapa. Y no por menospreciar la zona, sino porque son nichos sociales totalmente diferentes. O no puedo ir a hacer una entrevista a Milpalta, que es una zona semirural, y no la puedo hacer en Lindavista o en Satélite, vamos. Entonces, estas entrevistas de las que les estoy hablando, generalmente las hice en un medio semirural que tiene que ver con la delegación Tláhuac, con la delegación Milpalta y con la delegación Xochimilco. El trabajo etnográfico fue de observación. Fue una serie de recopilación de datos a partir de instalarme a unos 5 o 6 metros de una iglesia y revisar las actitudes y el actuar de las personas cuando pasan frente a la iglesia, o qué es lo que sucede una vez que inicia una ceremonia litúrgica, lo que se llama misa, y qué es lo que sucede cuando termina, o sea, la serie de cambios que la gente presenta en función de cuando están afuera y cuando están adentro. Y la otra, el otro método que utilicé fue la revisión bibliográfica, que tiene que ver con los temas que fui abordando. Básicamente esa es la estructura del trabajo. Esa fue la primera parte. La segunda parte de la exposición tiene que ver con un análisis mediante las teorías psicosociales. Este asunto me lo encargaron de manera muy especial tanto el maestro Tinoco como la profesora que asesoró mi trabajo, porque de algún modo yo tengo que demostrar, no solamente a ustedes como audiencia, sino me tengo que demostrar a mí mismo que lo que estoy aprendiendo en las asignaturas me está sirviendo para estructurar un trabajo de investigación que tiene impacto, porque de algún modo yo estoy dándome cuenta que la moral católica está generando cambios, está generando y gestando de algún modo problemas en las interacciones en los individuos, y tengo que comprobarlo de algún modo con las teorías que he revisado. Para tal efecto, tomé como primera teoría la disonancia cognitiva. Festinger sostiene que cuando tenemos dos ideas, dos actitudes o opiniones que se contradicen, estamos ante un estado de disonancia o desacuerdo, nos sentimos incómodos psicológicamente y por eso hemos de hacer algo para disminuir esta disonancia. Esta disonancia se mueve entre dos decisiones, no tienen que ser necesariamente una buena o una mala, generalmente tienen que estar contrapuestas una con otra, ¿sale? A lo largo de nuestra vida nosotros nos encontramos ante una constante toma de decisiones. Estamos siempre con qué hacemos, si lo hacemos o no lo hacemos, si nos levantamos o nos quedamos descansando 10 minutos más, si comemos ahorita o primero vemos la televisión, si me baño ahorita o me baño mañana. O sea, siempre estamos ante una constante toma de decisiones. En las entrevistas que yo estuve realizando, de lo que les hablaba hace rato, yo traté de encontrar las disonancias que las personas en las que las personas caían y a las que se enfrentaban. Por ejemplo, los varones adultos casi siempre me decían, es que yo no sé qué hacer, si levantarme del sillón en el que estoy viendo el partido e irme a la iglesia a escuchar que me voy a ir al infierno o quedarme a descansar. ¿Sale? Entonces caían entre una disonancia. Finalmente no les quedaba de otra más que levantarse, pero una vez que yo analicé estas respuestas me di cuenta que hay una doble disonancia aquí. ¿Por qué? Porque no solamente se enfrentan a la decisión de levantarse y de ir a escuchar misa, sino que también pondrían un mal ejemplo y tienen que tener presente que están los niños ahí y se les está inculcando de algún modo que tienen que ir bajo una religión y todo ese asunto, entonces ellos tienen que ser el ejemplo, ¿sale? Otro ejemplo lo encontré cuando estaba haciendo la observación afuera de la iglesia y vi pasar un muchacho como que será de unos 18 años. Este chavo cuando pasó frente a la iglesia de momento volteó casi automáticamente, se persinó y continuó su camino. Digo, es un acontecimiento común en todos lados.
pero poco antes de retirarme de la observación, advertí que el mismo chavo venía de regreso, pero esta vez venía acompañado de otros 2 chavos, venían, y más o menos de la misma edad, ¿no? Al pasar exactamente frente a la iglesia, a mí me interesó demasiado ver qué es lo que iba a hacer, ¿no? Igual voltea, se persina y adiós y ni se acuerda, ¿no? De momento como que volteé así como que muy titubeante, porque por la actitud que venían tomando advertí que eran amigos, se venían llevando, venían aventándose, jugando, riéndose y diciendo pues, cualquier cantidad de tonterías, ¿no? Entonces advertí que no, que el chavo volteó así como que de manera como automática, como que iba a levantar la mano y yo creo que ahí se dijo, pues bueno, ¿qué hago? Me enfrento a la situación de persinarme y ellos me van a empezar a decir, ay, persinado, ay, no sé, algún calificativo que era de lo que yo les hablaba anteriormente, por su moral justamente, o a enfrentarse a ese… a esa situación de me vale, de no hago nada y yo sigo sobre la línea. Efectivamente fue lo que hizo. No hizo absolutamente nada, siguió caminando y como si nada. Pero el chavo también se encontraba ante una disonancia, porque no sabía qué hacer en ese momento. Optó por lo segundo, evidentemente. Quiero pensar, y ahora voy a matizar la respuesta, pues que lo hizo con el afán de no ser juzgado, ¿no? Sabrá Dios por qué no lo hizo, ¿no? La siguiente, no solamente manejé una teoría, me tomé la libertad de abarcar otras más, como por ejemplo la de las representaciones sociales. Aquí tenemos que las representaciones sociales, según Moscovici, son un conjunto de conceptos, declaraciones, explicaciones originadas en la vida cotidiana y en el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen en nuestra sociedad a los mitos, sistemas de creencias en las sociedades tradicionales, puede incluso afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común. Bueno, esto es lo que Moscovici nos dice. 2 son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones sociales, y en relación a estos procesos es que voy a aterrizar mi trabajo y la comparación. El primero tiene que ver con la objetivación. En las explicaciones y justificaciones morales de la religión católica se pide a cambio de la santificación, que finalmente es lo que se persigue como católico. Esto tiene que ver que es la vida eterna en el paraíso y en fin, tener fe es lo único que se tiene que hacer y seguir los lineamientos y las pautas del catolicismo. Esto se apega a las acciones de los 10 mandamientos, ¿sale? No son otra cosa más que una serie de leyes abstractas que pasan al plano de lo concreto a partir de su ejecución, ¿sí? Yo puedo ver en la bendita piedra, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero bueno, no es más que una idea abstracta. Pero ¿qué sucede cuando yo lo llevo a la práctica? Pues ya lo estoy aterrizando al plano de lo real, ¿sí? De algún modo ya estoy convirtiendo algo abstracto en algo concreto, ¿sale? Y en la ejecución y de su ejecución, de todos estos lineamientos y todas estas pautas de conducta en las interacciones sociales. Las imágenes que presenta la religión católica nacen en el pensamiento, la necesidad de un estandarte que represente la fe y justifique con bondad y con sufrimiento lo transmitido en la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa con la imagen de una virgen piadosa y bondadosa? Ante sus hijos, una madre tiene que tener esa idea, esa imagen. Es el papel que debe de desempeñar. Esa imagen de la Virgen física, de esa imagen, perdón, de un estandarte, se convierte en algo moral. Es como nosotros empezamos a darle significación y le damos una idea física a lo que nosotros nos estamos presentando como una imagen. El anclaje.
aquí los dogmas religiosos no permiten tener una concepción propia de los estatutos porque como dogmas ya están establecidos y se acabó, no hay explicación, o eres malo o eres bueno, así de sencillo, y te vas al cielo, te vas al infierno, aquí no hay puntos medios. Para agilizar esto, dichas explicaciones se encargan de transformar lo desconocido en un sistema de categorías que se adoptan como propios. Cuando yo me puse a analizar esta parte de la teoría, yo me respondí una pregunta muy importante que maneja la religión católica como justificación, y es la de quién creó al hombre. Genera en su respuesta la adopción de la misma religión. ¿Por qué? La explicación de que Dios crea al hombre advierte que Dios al crearlo es el Padre, ¿sale? Y si Él es el Padre de él, tuyo, mío y de todos, pues eso quiere decir que entonces todos nosotros somos hermanos. De ese modo nosotros estamos adoptando la religión, lo estamos adoptando como cierto. De este modo lo adoptamos a partir de la misma explicación. La siguiente. Me parece que por la premura del tiempo, la siguiente teoría a la que aterricé mi trabajo, la de las actitudes, no la voy a poder ver de manera completa, pero bueno, lo que me parece más importante es que el cambio de actitud, ya para resumir, el cambio de la actitud en función de la moral católica, yo la encontré en el ejemplo de un libro también de Moscovici que leí y que dice un ejemplo más o menos así, a ver si lo entienden. Dice que nosotros que se estuvo estudiando en ese momento el psicoanálisis y el impacto o el cambio de actitud que tuvo en las diferentes esferas sociales. El objeto social fue el psicoanálisis. Se llevó este estudio, la pregunta del psicoanálisis, hacia las personas religiosas. Las personas religiosas veían el psicoanálisis como una confesión. ¿Sí? ¿Sí lo captan? Entonces, al verlo como una confesión, la actitud que tomaron para con el psicoanálisis fue positiva, fue de aceptación. Esa fue la actitud que tomaron. También se llevó esto del psicoanálisis a los comunistas. Los comunistas asociaron el psicoanálisis con el capitalismo. En tanto, asociado al capitalismo, pues lo vieron como algo negativo. Entonces, su actitud para con el psicoanálisis fue negativa. ¿Sale? Entonces, más o menos por ahí va la línea. Entonces, ya como conclusión, no puedo presentarles una conclusión del trabajo en sí porque, como se los mencioné, está en proceso de estructuración. Lo único que sí me parece importante preguntarme hasta hoy, ¿para qué me sirvió este estudio? A mí me permite reconocer comportamientos y prácticas a partir de la influencia de la moral católica en la vida familiar y de ahí hacia la vida social. Una vez que reconocí estos cambios, pude determinar el grado de disfunción o de función que hay en los individuos y sus familias. Las actitudes que se toman, como las representaciones sociales, la forma de interpretar la realidad, y en fin, estos mecanismos considerando los aspectos, estos mecanismos se construyen considerando los aspectos psicológicos del individuo, por ejemplo, y como comencé, con la satisfacción de sus necesidades. Básicamente, este es el trabajo y bueno. Wow, parece ser que es un tema bastante amplio y que da para mucho más, pero desgraciadamente tenemos corto el tiempo. Por eso nos vimos en la penosa necesidad de apresurar a nuestro compañero. Pero pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Primero quiero saber quiénes están conectados con nosotros. Están con nosotros la Universidad de Perú. Buenas tardes, ¿nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden hacer alguna seña de que sí nos escuchan? Acá no recibimos ninguna señal de sonido. Bueno, mientras tratamos de mejorar la calidad de audio, más bien el sonido,
Vamos a pasar de este lado con alguna pregunta que tengan ustedes, algún compañero que desee preguntarle algo de mis dos compañeros a los costados. Por favor, para allá atrás el micrófono. Bueno, hola. Bueno, primero yo quisiera felicitar a los dos compañeros. Creo que es muy importante tener la participación de compañeros de la carrera. Si bien es cierto, es importante la participación de los profesores, creo que abrir un espacio para alumnos es bastante gratificante, ¿no? Bueno, más bien son sí algunas preguntas en el caso de la discriminación femenina en Nezahualcóyotl. Si bien es cierto, también acotaste tu tema justo a Nezahualcóyotl, creo que es algo muy general. O sea, la discriminación femenina no se da a partir de que si se participó o no en la revolución, así es como lo veo, ¿no? Creo que algo muy, muy importante que he leído en los últimos tiempos es un trabajo de Goffman, en el que habla de la ritualización de la feminidad. Él habla obviamente de la sociedad norteamericana, pero creo que no está muy alejado, ¿no? Aquí en el país hay como estereotipos de la feminidad a partir de la imagen, que es lo que maneja Goffman. Una pregunta que hiciste al inicio es ¿por qué a los psicólogos sociales nos interesa tanto el estudio de la vida cotidiana? Pienso que en este sentido la pregunta sería muy sencilla, ¿no? Porque es a partir de la vida cotidiana donde se da la socialización y donde, bueno, estos factores como la discriminación son repetitivos. Hablaste algo muy importante también de la tecnología y creo que sería importante también mencionar el hecho de que algunas fechas en nuestro país, inclusive el 10 de mayo, se hace a partir de una marca tecnológica que fue Philips, ¿no? Ya por último, algo que sí me pareció como que no estuve muy de acuerdo, es que estos patrones tú los manejaste como que son repetitivos. Mi pregunta sería, entonces, ¿cuál sería el papel de la psicología social para modificar estos roles, ¿no? Que todo el tiempo se manejó en la ponencia como así es, así han sido, así como así lo hacemos, como que en esa parte no estuve muy de acuerdo, tal vez no era tu intención, pero en mi apreciación fue como que así va a ser siempre, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi pregunta, ¿cuál sería entonces el papel de la psicología social para modificar estos roles, ¿no? Y para José nada más, quería preguntar como en qué años serían esta acotación que haces en la religión católica, porque a mí en realidad me parece como si fuera la educación católica la única que prevalece en el país, siendo que no es así, ¿no? Hay muchos factores que educan, que nos están educando todo el tiempo. Creo que muchos de nosotros venimos de familias conservadoras, no precisamente católicas, pero que no han sido lo único que ha influido pues en nuestra educación. Y más bien sería como de qué años estamos hablando, si estamos hablando en la actualidad, en lo particular no me parece que sea tan así, ¿no? Que la moral católica sea la que rija, en tanto que la mayoría de los asesinatos, secuestros, etcétera, se dan en el seno católico. Entonces, sería más bien como mi pregunta, ¿no? ¿En qué años es cuando nunca se ha visto esto en una familia budista o en una familia protestante o testigo de Jehová, ¿no? Este tipo de doble moral que se maneja. Y bueno, pues muchas felicidades a los dos y esto. Bueno, sí, gracias por la felicitación. Y sí, de hecho, la psicología social nos plantea el estudio sobre una sociedad siempre cambiante, es decir, dinámica, pero en ese dinamismo, nosotros como formadores de esa sociedad, que estamos inmersos en ese dinamismo, también vamos reproduciendo esos patrones que vienen desde, no sé, desde nuestros abuelos. Ellos se empieza, por ejemplo, en esta generación de los abuelos, con el dinamismo de la sociedad y con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, esas conductas y esos patrones se van quedando en las familias y así se va haciendo un efecto como que masificador del fenómeno. Y también, en base a que se reduzca solamente la discriminación femenina en Ciudad de Nezahualcóyotl, no es tanto por reducirlo solamente a eso. Si lo vemos como que vivimos en una sociedad totalmente occidentalizada, entonces el fenómeno se extiende todavía mucho más allá y da cabida para que este estudio sea más amplio. Igual en Ciudad de Nezahualcóyotl el estudio es súper amplio, pero por el tiempo aquí se tocaron los puntos así como que más generales. Entonces sí, o sea, sí es súper amplio este tema y no se reduce solamente a Ciudad de Nezahualcóyotl. A ver, mira, compañera, tú me mencionaste
acerca de que estos fenómenos no se veían en otras religiones. Efectivamente, las religiones no fueron creadas o no fueron concebidas para interactuar unas con otras, eso me parece que es lógico. Se busca en cada religión, al interior de sus estatutos y de sus bases ideológicas, se busca el que haya interacción, que haya coherencia, pero entre sus mismos miembros. Ahora, me permito remontarme a un par de ejemplos que sucedieron hace algunos años en choques que hubo en Chiapas con los católicos y los evangelistas. En Chiapas hay una comunidad mayoritaria de evangelistas que de católicos, incluso llegaron a asesinatos, llegaron a crímenes verdaderamente atroces. Entonces, con esto te ejemplifico que no están diseñadas para interactuar una religión con la otra. Ajá. Hay religiones que son más ascetistas que las otras, es decir, que en sus bases ideológicas le dictan a sus miembros de qué manera actuar, los hacen un poquito más conscientes de su situación y del lugar en el que están parados. Me hablaste acerca de más o menos en qué años, pues a mí me parece que es actual. Yo mencioné en el estudio que estuve haciendo que no he abordado todas los niveles o nichos sociales en los que me estoy desenvolviendo, en los que nos estamos desenvolviendo. Yo ahorita me fui un poco más hacia el medio semirural. Generalmente las colonias que conforman las delegaciones Tláhuac, Milpalta, Xochimilco y pues digamos algunas zonas de Tlalpan, son haz de cuenta que estás en un pueblito, que estás, no sé, en la Sierra de Puebla o que estás en Tlaxcala. Evidentemente tienen todos los avances tecnológicos y hay muchas casitas así muy humildes y arriba te encuentras tu antena parabólica y todas esas circunstancias, ¿verdad? Pero siguen teniendo esa esencia, siguen teniendo esas bases ideológicas y siguen teniendo esas estructuras. Entonces, a mí me parece que yo lo aterricé a eso. Espero que conteste tu pregunta. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, me informan que estamos conectados con la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan allá en Zacatecas? Bueno, también estamos conectados con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Nos pueden escuchar? Hola San Luis, buenas tardes. Bueno, quisiera agregarlos a esta sesión de preguntas y respuestas. No sé si ustedes tengan alguna pregunta que hacerle a alguno de nuestros compañeros que expusieron sus temas. No, creo que no escuchan. No nos escuchan, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes allá en San Luis tiene alguna pregunta para nuestros compañeros? Sí, sí hay preguntas. Sí hay preguntas. Bueno, me gustaría escucharla para que alguno de mis compañeros pudiera contestarla, evidentemente. No los escuchamos muy bien. O si ustedes serían tan amables de mandárnosla por el chat, alguna de las dos. No, sí está la pregunta, lo que pasa es que teníamos unos problemas aquí con el audio. Bueno, mi pregunta para el primer ponente es, nos estabas hablando sobre la discriminación femenina. Ahora mi pregunta, ¿qué has hecho tú para cambiar la discriminación femenina en lo que estabas hablando de Iztapalapa? Específicamente, ¿qué has hecho tú para, erradicar la discriminación femenina? Sí, creo que como psicólogos sociales también tenemos la labor, lejos de investigar, también de visualizar y poner opciones a estos fenómenos. Personalmente creo que hay que empezar desde nuestro propio hogar, con nuestras madres, nuestras abuelas, primas, con nuestras tías, y es ahí donde se va a empezar a hacer esa labor que se va a ir masificando. Una vez al hacer conciencia
en nosotros mismos y al hacer conciencia en las demás personas, estas personas a su vez es como una cadenita que se va desarrollando poco a poco. Se empieza, por ejemplo, desde el momento en que llego a su pobre casa y se le dice, ¿sabes qué, mamá? Lejos de decirle, dame de cenar, le digo, mira, me hago de cenar, dime dónde están las cosas. Entonces, son situaciones tan pequeñas, pero que significan tanto en la mente de las personas. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta, San Luis? No se escuchó nada. No sé si podrían hacernos la seña de sí o no. Son todas las preguntas. Perfecto. Bueno, Universidad de Zacatecas, ¿ya pueden escucharnos? Creo que no. Bueno, aquí termina entonces nuestra mesa de alumnos. Espero les haya gustado. San Luis, muchísimas gracias por su cooperación e intervención. Compañeros, muchísimas gracias. Los esperamos para la siguiente mesa, que es una mesa redonda. Como reconocimiento, les queremos otorgar un pequeño presente a nuestros compañeros a los costados por su presentación. Compañeras, por favor. San Luis, no se nos desconecten, vamos a seguir aquí, vamos a seguir con la mesa redonda. Los esperamos, ojalá pudiéramos tener un poquito de mejor calidad de audio para ya no hacernos señas